Amigos con derechos. Amigos con derechos. Con Héctor Pérez Rivera y Cari Carvajal. Presentado por Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal. Amigos con derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo. Hola amigas y amigos, espero que estén teniendo un excelente día. Es un gusto encontrarnos nuevamente con ustedes aquí en su podcast Amigos con Derechos. El día de hoy hablaremos de un tema bastante fuerte pero necesario para tocar, que atraviesa profundamente nuestra sociedad como lo es la trata de personas. Nos encontramos el maestro Héctor Pérez Rivera y su servidora Karina Carvajal, acompañados por supuesto de un gran invitado especialista en el tema, a quien te cedo la palabra, amigo, para que puedas presentarlo. Muchas gracias, Cari. Pues hoy tenemos un invitadazo. Yo creo que es la persona que más sabe en México del tema, pues usemos la palabra de los padrotes. Es todo un referente en nuestro país para la investigación del fenómeno del proxenetismo, principalmente en el estado de Tlaxcala. Y pues, sin más preámbulos, casi no necesita presentación. Nos acompaña el día de hoy el doctor Óscar Montiel, antropólogo académico de la Universidad de Tlaxcala. Querido Óscar, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estimado Héctor, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos a la orden para el desorden. Pues dinos, Óscar, vamos a empezar ya al grano. ¿Qué son los padrotes? ¿Qué es lo que definimos como un padrote hoy en día? Pues el padrote yo lo defino como un extremo masculino, es decir, hay una cultura en donde los hombres nos formamos como hombres, pero en el caso de los padrotes los llamo extremo masculino porque llevan al extremo cosas que hemos aprendido en nuestra cultura, ¿no? La seducción, la conquista, el engaño, la manipulación. Entonces, estamos hablando de hombres que se especializan en entender la cultura o el orden social de género para su propio beneficio, es decir, para seducir, reclutar, trasladar y explotar a mujeres en contextos de prostitución. Y en el caso de los proxenetas que yo he investigado, que es en el caso de Tlaxcala, además se conjugan elementos de culturas indígenas, ¿no? Con prácticas muy arraigadas en el México profundo, como el robo de la novia. El robo de la novia es una forma no legal de obtener esposa, es decir, cuando los jóvenes no se casan religiosa ni civilmente, se fugan, ¿no? Es decir, es una fuga concertada en donde se van a vivir juntos y a partir de ahí inician una relación conyugal. Y entonces este es un buen ejemplo del extremo masculino porque los proxenetas lo que hacen es identificar como buenos antropólogos, ¿no? La forma en cómo se obtienen esposas en las comunidades rurales indígenas y se fugan con la novia por problemas de que, pues que si los padres se oponen a la relación, si no tienen trabajo, si no tienen dinero para las celebraciones. Entonces, a partir de ese momento, ellos tácitamente tienen una nueva mujer y luego en ese sentido solo hablan, ¿no? Con la familia para pedir el famoso perdón, ¿no? Y entonces esa relación queda legitimada socialmente. Óscar, ¿por qué Tlaxcala? ¿Por qué se ha focalizado pues un estigma hablar de los padrotes de Tlaxcala y de hablar de Tlaxcala como el epicentro de la trata de personas en México? ¿Por qué Tlaxcala y esto es verdad o en realidad pues se ha satanizado a la entidad? Sí, pues yo parto de la idea que Tlaxcala es un paradigma empírico en el sentido de que nos permite identificar todas las características de lo que he definido como el sistema proxeneta. La particularidad de Tlaxcala es que se concentra primero en un municipio y luego en una serie de municipios, una forma especializada de pedagogía de la explotación, es decir, elementos clave que tienen los varones para poder enseñarle a nuevos hombres cómo reclutar y prostituir mujeres. Y la particularidad es que se inserta dentro de una cultura comunitaria, ¿no? Entonces, la historia es muy amplia. Básicamente, después de la revolución, en la época postrevolucionaria, las ciudades quedaron, sobre todo la Ciudad de México, quedó sin mucha mano de obra, ¿no? Y entonces todas las comunidades, no solo de Tlaxcala, sino de Puebla, Oaxaca, de los estados alrededor empezaron
a migrar para trabajar ahí. Y entonces tenemos la lógica de que los hombres no solo van con sus necesidades laborales, de alimentación, de vestido, de calzado, sino también y principalmente sus necesidades sexuales. Entonces la ciudad receptora dice, pues no queremos que esos indios bajados del cerro a tamborazos vayan a violar a nuestras mujeres. Y entonces por eso se empiezan a crear estas círculos rojos, zonas fronterizas, es decir, zonas de tolerancia donde pueden prostituir mujeres, y las mujeres que están ahí, principalmente en estaciones de ferrocarril, luego estaciones de carro, ojo, justamente es para satisfacer la demanda de estas necesidades sexuales. Y podemos ver históricamente que estas mujeres también vienen de las comunidades de donde se dan estas migraciones. Entonces, en ese sentido, se crea esta forma de cómo un momento histórico como la época postrevolucionaria generó este proceso simultáneo en varias comunidades y varios estados, pero ¿por qué Tlaxcala? ¿No? Otra vez la pregunta. Entonces ahí se conecta una historia del municipio del que nunca digo su nombre, que conozco como, o pongo en mis tesis como La Meca o Alfa, en donde esta comunidad también tiene un proceso muy similar a todas las comunidades. En 1949 documento el primer proxeneta, en donde se dice que aprende el oficio en la Ciudad de México y luego lo lleva pues lo transmite a sus vecinos, sus primos, es decir, con esta lógica comunitaria de compartir los trabajos, se van. Es decir, perdóname, Oscar, que te interrumpa, no es algo que llamemos centenario, esta idea de los proxenetas de Tlaxcala, tú lo ubicas a mitad del siglo XX. Sí, 1949 en la comunidad donde se ha caracterizado, y bueno, es un proceso más complejo, ¿no? Entonces, para poder identificar por qué en esa comunidad se genera una cultura proxeneta, viene justamente la época cristera y una historia que parece sacada de un cuento, ¿no? Entonces, en la década de 1920, en esa comunidad se celebraban las fiestas justo de Semana Santa, y donde se acostumbraba a hacer una misa de tres padres. Esa comunidad era una iglesia de visita, es decir, había otro municipio que le prestaba el padre a esa comunidad. Entonces, en esa fecha le pidieron una misa de tres padres, y el padre titular, pues solo era él y otro, y le faltaba el tercero, y para no perder los 30 pesos que se cobraba de la misa en ese entonces, pues invita a su carpintero. Y entonces el carpintero llega y se echa un discurso muy bonito, y entonces la comunidad le pide a ese padre que lo deje, ¿no? Que deje ese falso padre, y lo deja ahí. Nada más que en ese periodo cae enfermo el famoso padre Montiel, ¿no? El padre Montiel cae enfermo y pues se Sin pasa, parentesco contigo. pues he de estar pagando algún karma en ese sentido. Entonces, pues se queda ahí, y pues cae enfermo, y ya cuando quiere ir por él, la comunidad ya no lo deja ir, porque empezó a hacer, pues que las bodas, ¿no? Los bautizos, es decir, todos los sacramentos empezó a hacerlos, y como no quería, pues que lo cayeran en la mentira, lo dejó ahí. Luego quiso sacarlo y le fue a decir al obispo, y el obispo pues quiso ayudarlo, pero la comunidad no lo dejó hacer. Y bueno, el chiste es que en este cuento llega la guerra cristera, ¿no? Entonces, en algún momento logran sacar al padre, porque empezó a tener relaciones con las personas, las mujeres del pueblo y todo, pero no causó mayor alboroto, sino hasta que quiso cobrarles en la fiesta del pueblo 80 y no 30 pesos, ¿no? Y entonces ahí la gente sí se indignó, y fue a ver al obispo y le pidió que lo dejaran que lo sacaran. Un grupo lo pidió y sí lo sacaron, pero llega la guerra cristera, y él va a ver al gobierno de Calles en esta figura de la iglesia mexicana ortodoxa, ¿no? La famosa iglesia cismática o carismática, y se vuelve padre de esta nueva tendencia y se instala en esa comunidad. Esto explica mucho, porque en ese periodo se queda ahí hasta su muerte en 1948, de 1926 a 1948. Y entonces
¿Por qué es importante esto? Porque se genera un punto, el negrito en el arroz, en donde se empieza a ver a esta comunidad como hermanos separados. Y hermanos separados sintetiza una forma muy particular. Cuando yo empecé a analizar la historia, una de las cosas que me llamó mucho la atención era las rivalidades entre los municipios, sobre todo con este municipio, y les decían hermanos separados. Simultáneamente yo estaba investigando el término calcuilchil, ¿no? A ellos les dicen calichones. Además de padrotes, aquí se les conoce como calichones. Y calichones viene de calcuilchil, ¿no? Calichones es casa, casa de calzones, y calcuilchil, casa de culo. Entonces, eso era una forma de estigmatizarlos, ¿no? Y entonces, cuando yo pregunté en esa comunidad, no me supieron decir el significado del náhuatl, ¿no? Entonces se me hizo como interesante porque se había olvidado esta historia de la estigmatización. Es decir, ellos me decían los calichones o los padrotes, pero no me daban el significado a diferencia de las otras comunidades vecinas. Y entonces eso me llamó la atención y bueno, entendiendo los hermanos separados, los excluyeron, como eran hermanos separados, los excluyeron de la visita de los pueblos. Es decir, aquí en los pueblos, cuando es la fiesta del santo patrón, todas las iglesias circunvecinas están invitadas. Eso se salieron porque ya no eran católicos. Luego hay una fiesta muy prehispánica que se llama Altepehuitl y también se salen de ese círculo ritual festivo, que es una fiesta de petición de agua. Y lo más importante es que también se salen de el círculo laboral, ¿no? Como muchos líderes de los pueblos circunvecinos solo permitían en esta pelea entre cismáticos y católicos, ¿no? Duró mucho tiempo, aunque se haya acabado la guerra cristera, y no les daban trabajo en la región, en la zona sur del estado de Tlaxcala, y se fueron a Ciudad de Puebla. Entonces en Ciudad de Puebla empezaron a ser muy buenos líderes sindicales, además de trabajar ahí, muy buenos líderes sindicales. Yo documenté en 1956 8 líderes sindicales para una comunidad de 1,200 habitantes, cuando la norma era 1 o 2 líderes sindicales máximo, ¿no? Entonces esta comunidad se volvió una comunidad de expulsora de migrantes y como eran tan buenos, algunos líderes se los llevaron a Ciudad de México y ahí se conecta, ¿no? Entonces tenemos Ciudad de México con líderes sindicales y lo que me cuentan los abuelos de esa comunidad es que la diferencia entre Puebla y Ciudad de México es que en Puebla la migración era diaria, entonces estaban los abuelos, los padres, los nietos, ¿no? Pero en Ciudad de México solo fueron los nietos, ¿no? Los que apenas se casaban, los que estaban entre los finales de los, bueno, entre 18, 20, 30 y se iban sin esposa, entonces no tenían la vigilancia de los grandes padres, ¿no? Entonces ahí aprendieron el negocio. Esto se conecta con otro hecho importante. En 1956 documento otro hecho histórico, ¿no? Una fábrica de Puebla se entera de que esa comunidad es cismática y entonces pues ellos eran muy católicos y no van a permitir que sus obreros fueran y habla con su líder sindical y dice, ¿sabes qué? Dile al padre que le pagas, lo indemnizas, pero que ya, que se quite, que ustedes regresen a ser católicos. Y entonces el líder llega aquí a la comunidad y pretende hacerlo así por sus pistolas y pues se desata un conflicto nuevamente. Llega el dueño de la fábrica pensando que ya se había arreglado, hay problemas, secuestran al líder, digo al dueño de la fábrica, al final lo liberan y vuelven a entrar fuerzas militares para salir con el último padre cismático de la comunidad y se vuelven nuevamente católicos. ¿Por qué es importante este hecho? Porque para reactivar, o sea, los cismáticos mantenían el poder en el pueblo y los católicos son los que habían salido a trabajar a Puebla y a Ciudad de México. Y entonces en este hecho histórico lo que quieren los católicos es reactivar el sistema de cargos, el sistema de festividades y pues necesitaban dinero. Y este dinero empezó a entrar por los hijos de los fiscales mayordomos que empezaron a sufragar los gastos. Entonces, de alguna forma, el dinero proxeneta se sacralizó para que el catolicismo se volviera a implementar. Esta es la historia. Entonces, esa es la particularidad. Y entonces, como pueden ver, estos elementos comunitarios de exclusión regional permiten identificar por qué esa comunidad tan aislada genera esta forma y práctica de explotación sexual y pues se vuelven un grupo muy fuerte
documentando al menos en 1956 más o menos 20 proxenetas y luego se fue creciendo exponencialmente en esa comunidad porque finalmente pues ellos me platican que en una fábrica ganaban 200 pesos a la semana, pero en la prostituyendo a una mujer eran 1,200 pesos, ¿no? Solo una mujer, entonces pues, estamos hablando de un, unas ganancias muy grandes para ellos. Bastante grandes, inclusive para la fecha, ¿no? Porque Claro. partiendo de la economía base de ese entonces, es una cantidad bastante grande. Pero cuéntanos, ¿cuál es el perfil actual de los padrotes? Hoy en día, ¿quiénes son? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se manejan en la actualidad? Es una situación muy, muy compleja. Hay una variedad muy importante de proxenetas. Podemos hablar hay como frases que son muy ilustrativas. Por ejemplo, dicen que hay los imitamonos, es decir, aquellos que empiezan y quieren ser como los grandes, pero no tienen las capacidades, ¿no? Están los poquiteros, ¿no? Los poquiteros son aquellos que pues tienen una y los deja y cambian otra, es decir, se conforman como para ir al día. Está aquellos proxenetas que son de medio pelo, que son los que tienen tres, cuatro, ¿no? Y están los grandes proxenetas que pues manejan ya más de seis, siete mujeres. Están los que hacen pues la explotación solo y exclusivamente en México y están todos aquellos que se van a Estados Unidos y que combinan, ¿no? El reclutamiento de mujeres acá y la explotación allá, es decir, trasladan a las mujeres en Estados Unidos, las tienen allá con otros cuidadores, ¿no? Que las vigilan y ellos siguen reclutando acá con la idea de que están construyendo un futuro mejor, la casa y bueno, cosas que son interesantes porque justamente uno pensaría que el padrote está como el custodio, ahí está cuidándolas y no es un cuidado presencial, sino es un cuidado afectivo y simbólico, ¿no? Es decir, ellos hacen toda una maniobra para que puedan manipular sentimental y emocionalmente a las mujeres y pueden estar solas en Estados Unidos. Una de ¿Podrías las técnicas. adentrarte un poco más en esta forma de caza, de manipulación que ellos ejercen contra sus víctimas, por favor? Sí, por ejemplo, en el caso de que cuando están allá en Estados Unidos, ellos aquí en México pueden estar grabando, así contratan a alguien para que los grabe y decir y describir cómo va la construcción de la casa, la recámara. Entonces van haciendo este video, ¿no? De las imágenes con una narración y lo mandan a Estados Unidos para que la mujer vea que sí es palpable lo que que sí se están invirtiendo las ganancias que ella tiene en Estados Unidos, pero ese mismo video o esta misma forma se lleva a tres o cuatro mujeres que las tienen allá. Entonces, una misma casa sirve para manipular, ¿no? El desarrollo, ellos tienen una característica muy importante, creo que todos la comparten, que se llama matar el sentimiento. Matar el sentimiento es una forma especializada del control emocional, es decir, ellos se hacen conscientes de cómo el ser humano crea emociones y los traslada a sentimientos. Entonces, una de las características es ser conscientes de sus mismos sentimientos y ellos narran que hay una cuestión de desamor que los lleva a matar el sentimiento, de decir que las mujeres no sirven para amar y solo sirven para trabajar en la prostitución. Entonces, este momento, como muy complejo emocionalmente para ellos, les sirve para, no solo para hacerse conscientes de sus propios sentimientos, sino identificar los sentimientos en las otras personas, como una lectura corporal. Entonces, a partir de ese conocimiento, que es con identificar cómo se manifiesta corporalmente la emoción en una persona, lo usan para reclutar a mujeres, ¿no? Entonces pueden llegar a una fiesta, una central camionera, a un parque, y antes de entablar a cualquier conversación con su futura víctima, lo que hacen es ver si es de una comunidad indígena, rural, es decir, hacen como un escaneo del lugar de Como origen. una perfilación criminal, Sí, diría. exacto. Son esencialmente depredadores, es decir, seleccionan a sus víctimas. Oscar, justo hay mucho material sobre trata de personas, sobre proxenetismo en el cine, en la televisión, en la literatura. Hay una película que tú y yo hemos platicado y que cada quien tiene su punto de vista, que es Las Elegidas.
que se basa en una novela en una novela en verso de Jorge Volpi, y retoma básicamente el título, pero lo que te muestra es, trasladándolo a Tijuana, esta técnica de los proxenetas, ¿no? De seducir a sus víctimas, de convencerlas de que son su pareja y a partir de ahí comenzar la explotación. Y entiendo que ha sido así durante décadas. ¿Sigue siendo así o los proxenetas hoy en día han cambiado sus técnicas, ¿no? Tomando en cuenta además la tecnología, las redes sociales, las tendencias hasta de la moda. ¿Sigue siendo la misma técnica o han cambiado en algo? Sí, en esencia es lo mismo, lo que cambia es el contexto jurídico y de política pública, ¿no? Una forma muy especializada que tenían aquí en Tlaxcala era hasta con el gobierno de Marco Mena, ¿no? El último gobierno priista en Tlaxcala, en donde sí había políticas públicas para prevenir, tratar de erradicarla, ¿no? Y sancionar a estos hombres. Pero ya después, con el gobierno de la Cuarta Transformación, ahora con la actual gobernadora que dice que gracias a Dios la trata ya no existe, esto es como una licencia para delinquir, ¿no? Entonces no se están esforzando tanto, ¿no? Ya pueden andar en las calles, no se sienten acosados como cuando en su momento con Mancera, por ejemplo, cuando estaba en Ciudad de México y empezó a hacer estos operativos y también en Tlaxcala hubo operativos, entonces se genera una forma como de sofisticación de la, del oficio, pero ahorita ya no tienen eso, ¿no? Entonces, en esencia, sí siguen especializándose en esta manipulación afectiva, ¿no? Y esta manipulación afectiva les resulta mucho más redituable que la amenaza. Una palabra muy importante que me han dicho ellos es que es más vale controlar las alegrías que infligir castigos, ¿no? Entonces ellos van construyendo la forma de, pues no sé, hasta lo más mínimo, comprarle un helado a una persona cuando está muy triste, ¿no? Y no golpearla porque no lleva la cuota, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ellos, ¿cómo les reditúa? Les reditúa que cuando estas mujeres son rescatadas, entre comillas, no los van a denunciar, ¿no? Y tú sabes que las mujeres que denuncian generalmente es cuando se dan cuenta que el padrote les ha sido infiel con otra mujer que a veces se encuentran en los mismos operativos cuando empiezan a narrar sus historias. Y entonces eso también ha evolucionado porque los padrotes ahora dicen, bueno, hasta hace 5 años empezaron a decir, pues es que hay que ser, aunque sea dura la verdad, hay que ser honesto con ellas, ¿no? Y si tienes una, dos o 20 mujeres, decirles que tienes 20 mujeres y a que eso te dedicas, pero que la mera mera es ella, ¿no? Entonces ese mismo discurso lo van haciendo con todas. Entonces ellos se van adaptando a las circunstancias. Oscar, te decía, hablabas ahorita tú de rutas y de estas cuestiones, digo, tú no nombras la comunidad, pero hay incluso un documental muy famoso que se llama De Tenancingo a Nueva York, y nosotros llegamos a acompañar casos de víctimas que eran trasladadas de este lugar a Nueva York, a Queens específicamente, y que le habían generado a sus proxenetas cerca de 2.5 millones de dólares, es decir, son ganancias multimillonarias. Pero quizá otro de las preguntas es, ¿las víctimas son de Tlaxcala o las víctimas vienen de otro lugar y los que son de Tlaxcala son los proxenetas? Exactamente, sí, la característica fundamental y que eso no han entendido las personas que hablan de la trata en Tlaxcala es que piensan que las mujeres son tlaxcaltecas y no es así. Los tlaxcaltecas efectivamente son los proxenetas y generalmente salen a otros estados para reclutar. ¿Qué les reditúa salir a otros estados que no los conocen, ¿no? Y en Tlaxcala, que sí se recluta mujeres de Tlaxcala, sí hay excepciones. ¿Por qué no reclutan a mujeres de Tlaxcala? Porque son más fácil de identificar a un hombre de Tlaxcala, de dónde vive, de qué familia viene. Entonces, sí, han reclutado y los han denunciado y les han sacado casas y dinero y multas para que no los metan a la cárcel. Entonces, no les es redituable. Y las mujeres que sí reclutan y que no tienen tanto como peligro para ellos son las mujeres que ya que son fracasadas, que ya las echaron a perder, que tienen un hijo, y entonces la misma cultura las desvaloriza
y pues no les da esta oportunidad como de denunciar, ¿no? Como que la cultura le dice, te lo buscaste y eso te mereces, ¿no? Entonces sí hay mujeres que ya tuvieron alguna relación, es decir, mujeres que ya no son vírgenes, a diferencia de las vírgenes tlaxcaltecas que ellas sí son más cuidadas en este contexto, por eso ellos salen a otros estados. Oscar, ¿y esto tiene solución? Es decir, hay, o sea, ustedes que han hecho tantos estudios sobre el fenómeno, ¿hay alguna propuesta de cómo erradicarlo? Es decir, ¿o es algo que ya está tan enraizado en la cultura de la entidad que prácticamente es parte de la identidad? ¿Hay algún camino, alguna luz al final del túnel o realmente se tendría que hacer esta política siempre de combate, ¿no? Es decir, de persecución o hay otras vías. Sí, pues aquí en Tlaxcala, conjunto con el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, hemos realizado una propuesta de política pública concentrada en el programa estatal para combatir estos delitos y está aprobado en Tlaxcala, pero no se ha hecho. Yo creo que del 100% de las actividades que propusimos no se ha logrado ni el 10%. Entonces, como dicen los mismos padrotes, piensa mal y acertarás. Es decir, si hay una omisión muy evidente del gobierno para permitir que estos delincuentes sigan operando. Entonces, lo que quiero decir es que mientras no haya una intervención muy organizada del Estado, ¿no? Y que quiten esos intereses pues, muy directos con el sistema proxeneta, pues no se va a lograr mucho. Sí hay, o sea, es decir, las investigaciones nos han llevado a decir que sí se pueden construir relaciones de bienestar, empezando con los hombres, ¿no? Con los hombres de las comunidades, hablo de niños y jóvenes que pueden tener alternativas, ¿no? Y que la educación sexual sería un pivote muy importante en estas transformaciones y lo mismo en un esquema muy parecido con las mujeres. Lo que sí podemos decir que se ha desenmascarado, al menos de muchas de las mujeres en Tlaxcala, es que ya saben quiénes son y cómo operan los padrotes. Por eso es muy, muy difícil que las recluten acá. Pero sí tiene que ser una acción concertada, ¿no? El gobierno en Tlaxcala el año pasado había propuesto hacer un libro para la prevención de la trata. Nosotros como comunidad académica y de la sociedad civil hicimos un análisis de esos materiales y estaban muy mal hechos, ¿no? Y entonces se supone que con los comentarios que hicimos iban a hacer una nueva revisión y pues no han sacado nada y yo creo que ya no los van a sacar. Entonces, sí funciona, o sea, sí hay recursos, ¿no? Para hacer diagnósticos, para hacer materiales, pero no tienen un enfoque de prevención y de política pública respondiendo al fenómeno que está ya muy investigado y documentado, ¿no? Entonces, hay omisiones del gobierno que sí son muy lamentables. Oscar, y ya para ir cerrando, ahorita que decías, las mujeres en Tlaxcala saben quiénes son los padrotes, pero si tú como experto te pidiera yo 5 focos rojos, 5 puntos que te dijeras, este es indicador de que esta persona está buscando a una víctima para trata, ¿cuáles serían? Tú así en tu experiencia, en lo que tú conoces, entrevistado a muchos padrotes, danos 5 red flags de los padrotes. Pues no vas a saber qué es un padrote porque justamente hay una construcción del hombre acosador, el libidinoso, y entonces ellos construyen una figura de el hombre despistado, el que necesita apoyo, ¿no? Para este primer acercamiento. No van a llegar a decir, oye amiga, estudias o trabajas, a qué hora sales por una pan. Es decir, ellos son mucho más politólogos y antropólogos que nosotros porque saben identificar la construcción del estereotipo, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a llegar y ofrecer algo, o sea, van a pedir ayuda y una vez que la mujer los ayuda de alguna forma, ellos van a decir, gracias, veo que tú tienes como una decepción amorosa, veo que necesitas trabajo. Es decir, ellos a partir del diagnóstico que hacen, van a tejer una historia. Entonces, lo más importante para las mujeres es identificar que les están proponiendo una salida a sus problemas, ¿no? Son como terapeutas de lo social, ¿no? Entonces van a identificar qué peligros corre la mujer para darles esa salida. Después, pues se las van a convencerlas de salirse, ¿no? De que no se entere nadie. Esa es una de las cosas más importantes cuando una mujer inicia una relación afectiva con alguien
que no conoce, ¿no? Y que le quiere dar esta salida extraordinaria a su vida y se la va a llevar a un lugar paradisíaco, ¿no? Entonces ese es el tercer elemento, ¿no? Mantener y generar la cuarta sería como generar la enemistad con la familia. No, pues tus padres no te quieren, tu madre es una odiosa, déjala, ¿no? Y bueno, han desarrollado técnicas tan buenas en un país de desapariciones como el nuestro, que cuando las mujeres desaparecen y se activan los protocolos de búsqueda, lo que van a hacer ellos es decirle a la mujer que le hable a su mamá, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? No me busques, me fui con mi novio y párale, ¿no? Y esto lo han identificado algunas madres, es decir, van a las fiscalías y las fiscalías le dicen, no, pues ya apareció, agradezca a Dios que ya no está en una fosa. Es decir, es un proceso de revictimización y lo que desecha, ¿no? Y aunque las madres digan, no, pero yo la quiero tener porque es menor de edad y todo, sí hace falta una supercapacitación en las fiscalías. Entonces, otro elemento es pues, que las fiscalías identifiquen este tipo de estrategias, ¿no? Y no sé si ya cumplí con las 5. Por supuesto que sí, amigo. Muchísimas gracias. Es muy importante todavía analizar un poco más cuál es el perfil del padrote, cómo prevenir y, por supuesto, cómo atender a las víctimas. Creo que todavía nos encontramos en un sistema legal y social que todavía revictimiza bastante, pero bueno, es un tema con bastante auge que tendríamos que sacar. El día de hoy damos por terminada esta plática. Creo que es un tema que todavía debemos analizar más adelante. Agradecemos mucho tu presencia, que nos hayas compartido toda la información que por supuesto es bastante buena y pues que nos deja mucho a nuestra audiencia y a nosotros para pensar y para analizar. Los invito a todas y todos que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como www.perezriverasalespena.com, @PSP Defensa Legal y en Facebook como Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Queda pendiente algo que bueno, con Héctor hemos visto que es la reparación del daño, ¿no? Si hay casos muy lamentables, es decir, si hay poca prevención, hay nula atención y reparación del daño. Yo creo que es uno de los temas y creo que eso explica por qué el gobierno no quiere, o sea, quiere desaparecer el fenómeno cuando ya no se habla de él, pero por estas cuestiones, ¿no? De la falta de atención a las víctimas. Y pues mis redes sociales, en Facebook aparezco como Oscar Montiel Torres y nada más tengo Facebook. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Muchas gracias, Oscar, por acompañarnos. Y pues esto fue Amigos con Derechos. Yo soy Héctor Pérez Rivera, estuvo con nosotros Cari Carvajal y nuestro invitado, el doctor Oscar Montiel. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que nos escuchamos pronto. Amigos con Derechos. Amigos con Derechos. Con Héctor Pérez Rivera y Cari Carvajal. Presentado por Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal. Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo.